En Exitosa presentamos Hablemos Claro. O sea, necesitamos que en la Junta Nacional de Justicia esté gente sobre la cual no haya ninguna sombra de sospecha de ninguna naturaleza. En este momento María Zavala debería estar siendo investigada por su participación en esa reunión y por sus vínculos con los cuellos blancos y con las operaciones de Fuerza Popular y del APRA en ese momento en el Congreso. Pero no está ocurriendo. No está ocurriendo, ya ha pasado prácticamente un año de que se tiene esta información. Temas que son también absolutamente relevantes. Y uno de ellos es el de la reforma de nuestro sistema de justicia. Fue una vergüenza lo que todos escuchamos cuando se revelaron los audios de los cuellos blancos y el nivel de conversaciones donde se ponía en evidencia que se negociaba desde sentencias a violadores hasta los más importantes casos de relevancia nacional y que implicaban a altísimos funcionarios del Estado peruano. Y esto obligó a desmantelar el Consejo Nacional de Justicia y a constituir en su reemplazo la Junta Nacional de Justicia como una alternativa para manejar con probidad los nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales en el Perú, que son, dicho sea de paso, y sobre todo los de mayor jerarquía, los que van a tener el papel decisivo en el proceso contra la gran corrupción en el Perú. Es decir, van a ser ellos quienes van a decidir si van a ir a la cárcel o no ese grupo numeroso de grandes empresarios y políticos de todas las tiendas, de todos los sectores de la política nacional que le robaron al país durante las últimas décadas. Y la pregunta es si podemos confiar o no en las decisiones que en las próximas semanas va a empezar a tomar la Junta Nacional de Justicia, ratificando jueces y fiscales en el Perú. Y eso nos lleva directamente a la discusión de la composición de la Junta Nacional de Justicia. Y hay por lo menos hasta ahora un problema muy serio en la Junta Nacional de Justicia, que es la presencia de la doctora María Zavala, sobre lo cual hemos hablado insistentemente sin obtener una respuesta satisfactoria prácticamente de ninguna autoridad, excepto del equipo especial Lavajato y en particular, ¿no?, del fiscal José Domingo Pérez. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que desde noviembre o diciembre del año pasado, y ya estamos octubre, es decir, vamos a cumplir un año, que se conoce que en el estud del empresario Oscar Peña, en el hipódromo de Monterrico, que era un lugar utilizado por Guido Aguila como una especie de despacho donde manipulaba la elección de los jueces y fiscales, citando ahí a jueces y fiscales para transmitirle las preguntas que se les iban a plantear una semana después en los exámenes para magistrados o en las evaluaciones para magistrados. Y en ese mismo lugar se produce una reunión donde está presente el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ese entonces Guido Aguila. En algún momento participa Iván Noguera, el consejero Iván Noguera, que se hacía llamar el doctor Rock. Participa Rolando Reátegui, congresista de Fuerza Popular. Participa un vocal de la Corte Suprema, participa el mismo empresario Peña, pero participa María Zavala y una persona más cuya identidad aún no ha terminado de determinarse, porque la investigación no ha avanzado sobre este tema como debería avanzar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa reunión tenía por objeto sacar del Consejo Nacional de la Magistratura al consejero Morales Parragués para que fuera reemplazado ¿por quién? Por la doctora María Zavala, que estaba sentada en esa reunión. Es decir, ella estaba participando en una coordinación entre los cuellos blancos y la gente de Keiko Fujimori en el Congreso de la República, y para eso estaba Rolando Reátegui ahí. Es decir, que había una vinculación entre las dos organizaciones.
¿Y de qué se trataba? De sacar a Morales Parragués, que era un impertinente, que no seguía instrucciones como él mismo lo ha contado acá. Es decir, un día Guido Aguila lo lleva a una reunión donde estaba el señor Héctor Becerril, que pretendió decirle al señor Morales Parragués por quién tenía que votar por presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por supuesto el señor Morales Parragués le agradeció por su opinión y le dijo que él iba a votar según su conciencia, que no le decía lo que pretendía que él hiciera Héctor Becerril. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que se produjo una conspiración con el objeto de modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para que las decisiones de este Consejo se manejaran al unísono con los intereses políticos en ese momento de Fuerza Popular y del APRA. Pero el problema no es solamente este, que ya de por sí es gravísimo, porque vincula, insisto, a las dos organizaciones, sino porque estaba presente la doctora María Zavala. ¿Y por qué es relevante que la doctora estuviera ahí? Porque ahora está decidiendo ella misma, la misma persona que estuvo sentada con Guido Aguila y con Rolando Reategui, viendo cómo hacían para sacar a Morales Parragués. Ella estaba sentada ahí y ella está decidiendo ahora quiénes son jueces y fiscales en el Perú. ¿Eso es admisible? Lo que resulta increíble es que nadie tiene respuesta. La doctora Gladys Echaíz, de la Comisión de Justicia del Congreso, no la he escuchado hablar sobre el tema. La fiscal de la Nación dice que en algún momento va a hablar sobre el asunto. Es decir, nadie tiene algo que la propia Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo que participó en el nombramiento de María Zavala, no tiene nada que decir sobre este tema tan delicado. La propia María Zavala ha reconocido, porque el único que la ha citado a declarar, el único, porque se enteró gracias al abogado de un colaborador que esa información existía, y gracias a su insistencia prácticamente forzó al fiscal a cargo del caso, Fernández Alarcón, que le transfiriera información que era competente para la investigación que estaba realizando sobre Fuerza Popular y sus diversas interferencias el fiscal José Domingo Pérez. Y gracias a eso tuvo acceso a la información y es el único que citó a María Zavala. Y María Zavala confirmó que sí había estado en esa reunión, pero omitió, por decirlo de una manera elegante, que estaba Guido Aguila. Cuando hace la lista de los presentes no cita a Guido Aguila cuando era el que presidía la reunión, cuando era el que había convocado a la reunión. Ella dice que fue a una reunión de carácter social, en un estudio, una reunión secreta entre un empresario, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, un congresista de Fuerza Popular, una reunión de carácter social. Era una reunión conspirativa de los cuellos blancos y la gente de Fuerza Popular. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces a mí me parece simplemente inadmisible que seamos tan tolerantes con cosas como esta. O sea, necesitamos que en la Junta Nacional de Justicia esté gente sobre la cual no haya ninguna sombra de sospecha de ninguna naturaleza. En este momento María Zavala debería estar siendo investigada por su participación en esa reunión y por sus vínculos con los cuellos blancos y con las operaciones de Fuerza Popular y del APRA en ese momento en el Congreso. Pero no está ocurriendo. No está ocurriendo. Ya ha pasado prácticamente un año de que se tiene esta información. Es decir, yo creo sinceramente, y para terminar, que no podemos llegar al proceso de ratificaciones y nombramiento de jueces y fiscales con la señora María Zavala sentada en la Junta Nacional de Justicia. Simplemente no es lo correcto. Y no deberían permitirlo las más importantes autoridades del sistema de justicia nacional, y debería intervenir de manera responsable el Congreso de la República, porque tiene derecho a hacerlo. Hablemos claro.